a una emisión más de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Llegaron de nuevo las vacunas Bivalent al Departamento de Salud. Pop-up News de Web entra para saber cómo detectar una fuga de agua. Ceitar y SCOA firmaron acuerdo para la instalación de fibra óptica en los colegios. Fuerte vendaval sigue afectando a las familias colombianas. También ecuatorianos están arriesgando sus vidas cruzando por la selva del Darién. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el Departamento de Salud, pues indicaron que una vez más tienen en stock la vacuna del refuerzo para el COVID-19, conocida como Bivalent. Después de que el Departamento de Seguridad Pública comenzara con el suministro de la vacuna Bivalent en los barrios, muchas personas estuvieron bien pendientes cuando llegara de nuevo el stock al Departamento de Salud debido a la gran acogida que tuvo esta vacuna, que es un booster shot o un refuerzo para las dosis anteriores a Pfizer. Sabemos que ya llegó y el Departamento de Salud cuenta una vez más con estas vacunas procedentes de Holanda. Ellos habían hecho la petición a este país para que enviara más vacunas y que de esta forma las personas que quisieran aplicarse su booster shot lo podrían hacer. La vacuna Bivalent de Pfizer es de un target de las variantes conocidas como Omicron que están circulando y que se pronostica de pronto la posibilidad al fin de año de traer un aumento de los casos positivos del COVID-19. Sin embargo, se recomienda a todos los ciudadanos comenzando desde 12 años y que tienen mínimo 2 vacunas que ya recibieron para que se apliquen esta vacuna Bivalent. Recuerden que ya una vez más la tienen suministrada en el Departamento de Salud. Los ciudadanos podrán recibir esta vacuna. Para lo mínimo que deben tener son las 2 vacunas que ya recibieron anteriormente. Los ciudadanos mayores de 60 años que tienen 3 o 4 vacunas también podrán caer en remarque. Recuerden que también para poder recibir esta vacuna, el ciudadano podrá simplemente walk-in con su carnet del AssetVey o con el AssetVey digital, su aplicación Aruba Health App, forma de identificación y si todavía tiene la prueba anterior de vacunación. Cambiando de tema, sabemos que en esta temporada en nuestras aguas, específicamente en nuestras playas, se podría conocer la presencia del sargazo o estas algas marinas que podrían generar una mala vista para nuestros turistas. Sin embargo, el Departamento de Obras Públicas está haciendo todo el mayor esfuerzo para poder limpiar este sargazo y que también sabemos que esto podría generar un mal olor. Este no es un fenómeno que sucede por primera vez y muy seguramente no es la última vez que sucederá este fenómeno conocido como sargazo o las algas, este musgo que llega a la parte costera. La realidad es que es muy difícil pronosticar el día, la hora o la temporada que llega este sargazo a nuestra isla. Muchas veces debido al mal tiempo, sabemos que cuando el viento empieza a girar o de pronto también el mar es más fuerte, esto trae consigo esta hierba que queda totalmente depositada en la parte costera en nuestras playas. Pero muchos creen que de pronto esta hierba es procedente de las aguas bajas. Sin embargo, es una gran cantidad de sargazo que viaja por la parte caribe y afecta nuestras playas. Esto podría tener un efecto negativo no solo para la vista, sino también por el olor que trae consigo, obstaculizando también a los pescadores para que puedan pescar de una mejor forma. En Aruba, cada vez que este fenómeno llega, causa que el Departamento de Obras Públicas se tiene que activar para hacer limpias todas nuestras playas, cerrando un protocolo cuando ellos llegan a la parte norte de la costa y allí donde han indicado que esto es algo, es muy especial de la naturaleza, pero que sin embargo siempre intentan dejar las playas limpias debido a que podría ser una mala imagen para nuestros turistas, pero también para los locales que disfrutan de las playas. Sabemos que este musgo, esta hierba o estas algas, como se conoce el sargazo, podrían estar presentes por esta temporada de lluvias que estamos viviendo.
Una vez más llega a nuestra emisión nuestra sección de Pop-Up News de Web y en esta oportunidad la importancia de mirar y verificar si tenemos fugas de agua. Sabemos que estas goteras nos podrían aumentar el recibo del agua y por eso Pop-Up News nos enseña cómo detectarlo. Bom-vindo na outra edição de Pop-Up News tocante consumo de água. Agora meeting Alexis Strobe junto comigo e pergunta que o Hopi Viaja nos saia na web Alexis está que começa a se de repente você com conta de água super alto. Se nunca por conta de água não bem alto, isso significa que algo não está andando bom. E agora vamos tomar ação mesura. Me tem bom exemplo assim com cliente de nós. Su consumo de agua 20-30% más alto que o normal. Mientras tanto, nada de su lifestyle cambia. E ora, o que é a primeira coisa que você pensa? Sin duda, me pensa que pode ter uma lecagem. Mas o problema está onde é a lecagem por estar. E sempre me aconselhar 3 ações. 1. Ser toda cramche na casa, incluindo balde de WC. 2. Vai para fora, o se flecha grande de 1 metro atrás. E se 3, se flecha grande de 1 metro atrás, significa que tem uma lecagem. Ok, pero não está toda hora botar a lecagem mesura. Correto. É hora de ver a mesma detetive. É hora de buscar na ronda de bocas, já que se tem umidade, e a erva coisa cresce mais que o normal. Se não há nada, você pode chamar pai fitter profissional. A outra pai fitter profissional que tem aparato não justificar, que pode detectar a lecagem mais ligeira possível. Caminha que não se quebra roupa na boca para chegar na lecagem. E como seguir que cliente? Depois de atingir a lecagem, seu consumo é bem normal, elas para 65 florins para luna, que quase 800 florins para ano. E o cliente dá conta que o mês está controlar seu metro vez para cima, para assim evitar por aí uma lecagem no futuro. Assim, lecagem está o consumo de breca de tarifa mais alto, então aceita conduzir na conta de água roupa mais alto. Então, televidente, make sure que o seguro via para cima, você controlar a tuberia e o meter de água riba lecagem. Te outro Simão. Alexis, huiswerk Pabo, vai preparar outro caso para você explicar-nos outro Simão. Ok, tá bom. Cambiando de tema, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba, Ceitar, hizo un increíble anuncio porque ellos firmaron el acuerdo conjuntamente con SCOA porque cerca de 17 colegios en principio recibirán fibra óptica de internet, pues esto seguramente contribuye a la enseñanza de nuestros niños en Aruba. Ceitar firmó un acuerdo con la Fundación de Escuelas Católicas SCOA para así beneficiar a 17 colegios con la instalación de fibra óptica. Recientemente se llevó a cabo este momento tan especial. Para comenzar serán 17 colegios, este primer paso, pero finalmente la intención es que todos los colegios en Aruba puedan tener esta mayor velocidad en el Internet con la implementación. SCOA ahora estará listo con el proceso de digitalización. Recientemente Ceitar ha venido instalando fibra óptica en diferentes casas, comenzando por la parte norte, y en los próximos días, según lo que han indicado, van a continuar en diferentes barrios. Los siguientes años ingresarán a los demás barrios, según lo que indicó el director de Ceitar, el señor Roland Cruz, indicando que la intención era colocar a estas personas en un entorno moderno de fibra óptica en los domicilios. El objetivo también de este proyecto es que los clientes cuenten con 10 gigabytes por segundo, porque se calcula que cada persona utiliza 1 gigabyte por segundo en sus casas. Sin embargo, ahora, con este nuevo paso, la intención, según lo resaltó el señor Roland Cruz, es que Ceitar quiere ayudar con el desarrollo de Aruba, y no solamente en los hogares, sino también dándole la oportunidad a los menores de edad de tener un internet más rápido en los colegios. SCOA también agradeció por la oportunidad de permitirles firmar este acuerdo, y próximamente se firmará con la Dirección de Escuelas Públicas, porque existen algunos colegios públicos que ya están haciendo uso de la fibra óptica.
óptica. Indicaron que también aceptaron de una mejor forma esta oportunidad ofrecida por Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Todavía falta otro grupo restante porque en total son 46 colegios que conforman SCUA. Pues esto seguramente fue un momento bien feliz. Ante esto también el ministro Geoffrey Weber de la parte de comunicación aprovechó la ocasión e indicó estar satisfecho como Ceitar, una compañía estatal, está contribuyendo a la digitalización en nuestra isla. Empezamos nuestra ronda internacional haciendo un recorrido por diferentes áreas en Cundinamarca, muy cerca a la capital de Colombia, por los fuertes vendavales, las inundaciones y las fuertes lluvias que han afectado a un sinfín de familias. No para de llover en Cundinamarca. Las emergencias se vivieron en Villeta y Guaduat. El agua de las quebradas se desbordó inundando las vías principales. El sistema de alcantarillado se dio en varios puntos. El aguacero provocó el cierre de la vía que conduce a Honda, Tolima. Una persona está desaparecida. Nos encontramos en máxima activación, dando respuesta oportuna a los diferentes llamados de nuestra comunidad, en donde también tenemos el reporte de una persona desaparecida en el municipio de Villeta. Nos encontramos en trabajo articulado y coordinado con los diferentes consejos municipales de gestión de riesgo. Mientras tanto en Fusagasugá, tanta lluvia provocó emergencias en simultánea. Así se vieron las calles. El puente de Cucharal retuvo el tráfico dejando estacionado a más de uno. El agua se devolvió por las tuberías. En la variante Amelgar se vio cómo tanta agua salió de la montaña, generando el desprendimiento de tierra y rocas. Varios de los carros que iban para Girardot quedaron atrapados. Todo paró ahí y ahora quedó bloqueado. Y en la mesa y en mesitas del colegio, el invierno llegó con fuertes lluvias y un vendaval que afectó varias viviendas. Aquí no se salvaron ni los bomberos del municipio, quienes mientras atendían las emergencias se les inundó la base. Consejo Municipal de Gestión de Riesgo del municipio de La Mesa reporta un vendaval en la vereda San Javier, el cual genera afectación de aproximadamente 10 viviendas y tenemos una persona lesionada. Cambiando de tema, en alerta se encuentran las autoridades colombianas y ecuatorianas por la cantidad de migrantes ecuatorianos que están cruzando también la selva del Darién. Sabemos que este tapón es muy peligroso, pero lo utilizan los coyotes para poder trasladar a las personas y que de esta manera puedan llegar al destino del sueño americano. El informe es de La Voz de América. La búsqueda del llamado sueño americano no cesa. Crece la alerta por la migración de ecuatorianos que cruzan la frontera por el departamento de Nariño en Colombia hasta llegar a Necoclí y seguir su camino hacia la selva del Tapón del Darién. En los primeros 9 meses de 2022 han pasado 6.698 ecuatorianos por el Tapón del Darién, una cifra muy superior a las 387 personas que lo hicieron en todo el 2021. Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la cifra se incrementó en un 1000% durante los primeros 9 meses de 2022. Hay mucho ecuatoriano que está en el Tapón de Darién, que va para el Tapón de Darién y sobre todo tratar de que en sitio, en Ecuador podamos tener ciertos controles. Ante este panorama, las autoridades de ambos países llaman a las naciones vecinas para salvaguardar los derechos humanos de las personas que buscan llegar a Estados Unidos. ¿Qué queremos? Primero, controlar en territorio y después coordinar, sobre todo con la Defensoría del Pueblo de Panamá. Articular acciones que conduzcan a la protección de los derechos de las personas en movilidad humana, garantizando una migración segura, ordenada, regular. ¿Y qué tal esto que ocurrió en las últimas horas en Quito, en Ecuador? Pues un hombre, al parecer policía, fue linchado por las personas, los habitantes de un sector, pues según lo que indicaron, él estaba bajo la sospecha de haber intentado abusar sexualmente de una menor. Él
Una menor de edad fue rescatada por la comunidad. Según versiones, la joven huía de un policía que aparentemente en estado etílico intentaba abusar sexualmente de la menor. Y el señor bajaba en estado etílico, bajaba atrás de la chica y decía que le habían asaltado. Entonces nosotros le creímos, pero la chica después reaccionó porque tenía gas en los ojos. Entonces ahí dijo, no, él me quiso violar. El uniformado habría traído con engaños a la menor de edad a una zona desolada. Sin embargo, la joven logró escapar y pidió ayuda a los moradores del sector. Entonces le cogí, el señor se ofreció, dijo que era taxi ruta, yo cogí y me trajo para acá y me botó gas en los ojos, porque la chica no podía ni ver. La policía llegó al sitio, detuvo al uniformado y lo trasladó a la fiscalía. Se le trasladó en calidad de aprehendido hacia la fiscalía, conjuntamente con las personas perjudicadas. Y obviamente, pues, como Policía Nacional, nosotros estamos transparentando los procedimientos policiales y a la vez también, pues, poniendo que a ojos de la comunidad, pues que ellos son los veedores de nuestro trabajo y obviamente poniendo pues a órdenes de las autoridades competentes a los malos funcionarios. La comunidad enardecida intentó linchar al uniformado. En ese momento otros agentes llegaron a rescatarlo y lo trasladaron hacia la fiscalía. Nos vamos ahora a territorio mexicano con un lamentable accidente que dejó el fallecimiento de un niño menor de edad. Allí cuando, al parecer por una alta velocidad, un conductor de un vehículo arrolló unos puestos de vendedores ambulantes y como se ve en las imágenes que advertimos que son fuertes, se ve el proceso de este accidente. En el Estado de México también ocurrió una tragedia. Un menor de 7 años murió luego de que un auto arrollara 2 puestos semifijos sobre la avenida Central. 5 personas también resultaron lesionadas y fueron trasladadas a los hospitales. Los primeros reportes indican que si iba a un exceso de velocidad, el conductor fue identificado como Roberto, de 31 años. Una cámara de seguridad lo captó caminando poco después del accidente. Se sabe que es vecino de la colonia Miguel Hidalgo, ahí mismo en Ecatepec. La Fiscalía del Estado de México ya lo está buscando. Nos vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Impresionante video. Una mujer encontró en su casa a 2 pitones apareándose. Esta es la haka, danza tradicional de los maoríes en Nueva Zelanda. Chat com a almofada. High grade, turcos tem solo paquete. E queda claro, cosita, cosita, cosita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Ian is preparing for the shot. And it's a goal. Gana prêmio instantâneo cada semana LG TV de 55 inch. Cada fim de luna com Gillette. Preparar para a temporada de futebol, experienciar um exceptional shave. Participar tá fácil. Compra 2 produtos de Gillette, incluindo bom machine de feita, preferir of um cartridge. E bota in. WhatsApp o recibo original na 594-5860 ou deposite de carga promocional na ponto de venda participante. Score more goal with Gillette. Para mais informação, visita a Facebook page de Compra Limited. Tapia bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô.
nós vimos para nós clava spray para dentro, então mané bisa mais cava, baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas no momento de spray. Kibo que men. Me tá bien então? Não, a mim bisa 6 horas só, que o comum mais se queda pelo menos 2 horas para fogo. Pince kamay. Mai porco nesse? Ay, sí, mi porco nele. Como mes me trata porco nele tengo disquito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Qué tal el increíble hallazgo que tuvo una mujer en su casa? Pues iba a cocinar y empezó a escuchar diferentes ruidos que provenían desde el horno microondas. Cuando se dio cuenta, eran 2 grandes pitones que se estaban apareando. En Australia, una mujer buscaba encontrar una explicación a los extraños movimientos que tenía su horno microondas, pero cuando se acercó para observar lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que no estaba sola, pues halló 2 pitones apareándose. Un grupo de expertos llegó a la vivienda y afirmaron que los 2 ejemplares estaban en estado de apareamiento, esto teniendo en cuenta la posición en que fueron encontrados. Los reptiles fueron identificados como pitones Morelia spilota, una especie de serpiente que habita en zonas de Australia, Nueva Guinea e Indonesia. Llegamos a una casa en Buderi, donde 2 pitones de tamaño decente habían entrado en la cocina de una señora a través de una ventana abierta y decidieron acurrucarse detrás del microondas. Las serpientes fueron retiradas de la casa y trasladadas a una zona donde pueden continuar con su proceso de vida. Pudimos llegar allí muy rápido y reubicar a los 2 tortolitos en el momento en que estaban apareándose. Sabemos que ya pasó Halloween y muchas personas decidieron disfrazarse y demás. Sin embargo, una mujer de 46 años pues pasó un momento bastante amargo debido a que se colocó un sticker en su rostro de calavera y le dijeron que se lo podía quitar fácilmente con agua. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y ella duró varios días antes de poder remover este sticker. Elizabeth Rose se volvió famosa en TikTok al mostrar la difícil situación por la que está pasando después de disfrutar la noche de Halloween. Tal y como contó esta mujer de 46 años, un maquillaje que usó para esta celebración no cumplió con lo prometido y terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla, pues allí se puso un tatuaje temporal en la cara que duró varios días para despegarlo. Pues a través de diferentes grabaciones, la mujer, que es mamá, es abuela y que trabaja, reveló que sintió mucha angustia al no poder despegar este tatuaje de calavera en su cara, pues retiró en repetidas ocasiones que no sabía cómo iba a salir de su casa para cumplir con unas reuniones que tenía. Tal y fue el impacto de la situación que ella estaba viviendo, que alcanzó cerca de 2 millones de reproducciones en esta plataforma, y según los internautas que empezaron a darle diferentes consejos para que ella pudiera remover este maquillaje. Finalmente, después de días sin poder lograrlo, Elizabeth aseguró que la única forma con la que pudo despejar ese tatuaje de su cara fue con cinta adhesiva, siendo una medida de gran alivio, pero también bastante fuerte. En los comentarios se pueden leer recomendaciones como utilizar alcohol, aceite de oliva, desinfectante de manos y hasta vodka para limpiar la piel. Vean lo que le pasó a esta joven, que por poco todo termina en tragedia, pues ella estaba disfrutando de un saltarín, un juego, cuando de pronto se le rompió el arnés que la sujetaba. Afortunadamente no pasó mayores, pero muy seguramente fue el susto de su vida. Mucho jueves por hoy.
A través de un video en TikTok se observan los momentos de angustia y terror que vivió una joven después de que subió a un bungee trampolín, pues la seguridad de dicha atracción no era la mejor y por poco termina de la peor forma. La mujer se subió a este brinca-brinca y mientras se divertía, estuvo a punto de caer al suelo, a parecer porque el arnés se quedó mal puesto. Finalmente quedó colgando de un pie. Las imágenes cuentan con cerca de 70,000 visualizaciones. Esto pudo haber salido muy mal y, según lo que explicaron, eso pudo terminar en tragedia. Sin embargo, afortunadamente, este hecho no pasó a mayores. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Banco Amigo con su gran campaña de Florín Car Cashback. CMB presenta más que una tarjeta. De Florín Car Cashback es una experiencia local nueva que lo recompensa con el 1% de cashback. Logren más en la misma moneda sin los gastos de cambio. Por este motivo, CMB está orgulloso de poder introducir De Florín Car Cashback, una creación única y que recompensa a nuestros clientes locales con 1% de cashback frente a cada compra. Visiten hoy mismo www.iamigo.com/FlorinCard para preaplicar y disfrutar un estilo de vida local que lo va a recompensar. Llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les presento a este perrito samoyedo que corresponde al nombre de Ouka, el cual se ha viralizado y ha sido tendencia en las redes sociales porque no solamente disfruta con su amo de diferentes paisajes y travesías, pero también de hacer parapente. En la cuenta de Instagram de este perrito, que tiene casi 120,000 seguidores, se puede leer en su descripción: mi nombre es Ouka y soy un samoyedo macho de 4 años que no tuvo mucha suerte hasta que Shams me adoptó. Lo necesito tanto como él me necesita a mí. En un video que se encuentra en esta cuenta de Ouka, se ve a la mascota disfrutando de un divertido vuelo en el parapente al lado de su dueño. Contó que el arnés le quedó grande, pero que fue algo único lo que vivió en esta aventura. Probablemente no es el primer perrito en volar parapente, pero el canino sí ha robado sonrisas de muchísimos seguidores y llenando de felicidad también las redes sociales. Los videos que ambos realizan en el aire haciendo parapente han logrado un gran éxito en las cuentas y según lo que indicaron hay cerca de 150 millones de visitas. El dueño de la mascota también comentó que en ocasiones de excursión se percató que Ouka no le tenía miedo a las alturas y por eso, a base de su valentía, empezaron a hacer estos viajes. Y los dejo con este increíble homenaje que le hicieron a un profesor maorí en Nueva Zelanda con la danza tradicional de los maoríes conocida como la haka. Pues allí, bajo estos bailes y estos movimientos ancestrales, decidieron darle el último adiós a este profesor. La haka es una tradición de la cultura maorí originaria de lo que hoy es Nueva Zelanda. Son danzas tribales que tienen diferentes significados de guerra, de bienvenida, de agradecimiento y de nacimiento. Hoy en día es parte de la cultura de los habitantes de ese país que la usan en diferentes ocasiones. Es el caso de un homenaje a un profesor de un colegio por sus 42 años de servicio. Un video grabado por la secundaria Palmerston North Boys muestra a cientos de niños y adolescentes que interpretan una haka para Mike Lowe, uno de los maestros quien cumplió 42 años de servicio. El hombre se muestra conmovido por la demostración en la que participan niños de todas las culturas y edades que asisten al centro educativo. El video tiene más de 1 millón de veces reproducido y tiene cerca de 1,700 comentarios. Cada vez que veo la interpretación de una haka, me gustaría ser neozelandés, fueron algunos de los comentarios. ¡Qué tributo! Como maestro también de una cultura totalmente diferente, esto me emociona hasta las lágrimas. Además de mostrar un gran respeto por su querido maestro, sorprende que estos jóvenes de diferentes orígenes culturales se unen todos para interpretar una haka. Fueron mensajes de agradecimiento. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana tenemos una nueva cita en Primera Plana con Alejandra Forero.